Coloca y pilla televisión gratis. Reciclando cable coaxial negro RG6. Totalmente gratis en la TV. Necesito de cable coaxial 77 pulgadas 516. Que necesito de cable coaxial. Voy a cortarlo. Luego de haber cortado nuestro cable, necesitamos marcar en cada punta de cada extremo 89 centímetros, 35 pulgadas de longitud. Para ello lo coloca de esta forma y donde vamos a hacer la marca del cable vamos a trazar una línea. Aquí tengo mi cable sostenido en 89 centímetros y voy a trazar una línea. Entonces voy a hacer lo mismo con el otro lado. Lo que hago es que desplazo hasta la punta de la cinta para garantizar los 89 centímetros. Ok, y ahí debo de marcar. Si todo está bien, entre estas dos líneas debemos de tener una longitud de 18 centímetros. Vamos a validar. Tenemos 20 centímetros, es decir, que el cable yo lo corté un poco más largo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy de paso a proceder a hacer otra línea, restando 1 centímetro de cada lado para dejar mis 18 centímetros. Y ahí está. Y ahí corrijo la diferencia. Entonces, ¿qué debo de hacer? A partir de la línea debo de remover toda la goma negra, la malla que se encuentra y el dieléctrico hasta quedarme con el conductor interno. Es un proceso un poquito largo, pero vamos a tratar de enseñarte la primera parte. Te vas a ubicar en la línea interna y vas a cortar con mucho cuidado, primeramente, la goma negra y la malla. Finalmente deberá de cortar el dieléctrico. Pero en la primera parte te invito a que no le haga mucha presión si utiliza una cuchilla, ya que podría llegar al conductor interno y debilitarlo. Entonces con una cuchilla va de esta forma cortando la envoltura negra de tu cable coaxial RG6. Retira la goma de esta forma. Y fíjate cómo cortamos hasta donde está la marca. Luego vamos a retirar la segunda capa. Si el cable es de buena calidad, te vas a encontrar con una pequeña lámina de aluminio. Mira. Finalmente te vas a encontrar con la malla. Mira. Pero la malla no la necesitamos y debemos de retirarla. Si te quedó el corte que no fue muy parejo, termina de retirarla, de cortar las hebras y retiramos la malla. Entonces, finalmente, con mucho cuidado ahora, realizando cortes pequeños, vamos a retirar de esta forma el dieléctrico para quedarnos con ese conductor. Hay varias formas de hacerlo, utilizando la cuchilla de esta forma y cruzándola sobre el cuerpo del dieléctrico de forma longitudinal. Esa es una manera.
Entonces, ahora procede a hacer cortes sin hacerle mucha presión y tendrá más facilidad para retirarlo. Este trabajo lo voy a hacer fuera de cámara y te muestro cómo va a quedar el cable. El cable de coaxial deberá de quedar así. Aquí está descubierto de ambos lados. Entonces, vamos ahora a utilizar la cinta de medir para marcar 1 centímetro de cada lado y retirar la envoltura negra. Si tú tienes habilidad, no necesitas realizar la marca con la cinta. Puedes hacerlo así aleatoriamente. Y aquí, con el uso de la cuchilla, simplemente y con mucho cuidado ahora, debe de cortar la goma negra para descubrir ahora la malla. Fíjate, esto es lo que yo necesito que tú hagas, nada más. Ese proceso lo debe de hacer del otro lado del cable. Tan sencillo como tú puedes observar. Y ahí está. Trata de que la malla nunca esté en contacto, perdón si no se observaba. Trata de que la malla nunca esté en contacto con el conductor interno. Si necesita alguna otra herramienta para cortar alguna de las hebras que tú entiendas que pueden llegar al conductor, pues puedes hacerlo. Ok, amigo. El siguiente paso consiste en que ustedes se busquen un envase que tenga un diámetro de 13 centímetros. Entiendo que lo pueden apreciar ahí. 5 pulgadas, 1/8 de diámetro. Y la idea es que ustedes tomen el conductor y realicen 2 vueltas sobre el envase que ustedes tienen. De esta forma. Observan. 2 vueltas. Es obvio que le va a quedar un poco más largo, pero esto está calculado así. ¿Y qué debo de hacer? Por ejemplo, aquí, recuerdan que nosotros nos extendimos un poco con una longitud. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar un pequeño doblez de esta forma, para evitar que cuando yo gire, quede pegando de la malla. Ese es el primer paso. Entonces ya termino de girar. Recuérdense, 2 vueltas. No importa que se vaya hacia abajo, lo importante es que este será su guía. Y aquí donde hice el doblez, espere que no se nota en cámara, aquí sí. Aquí yo debo de unir ese punto. Fíjense. Aquí también puedo hacer un pequeño giro. Y es probable que nosotros aquí soldemos aquí donde se interceptan. Fíjense. Ahí vamos a soldar con estaño para que esto garantice una unión sólida. Y luego entonces retiramos nuestra bobina y le damos la terminación final. Entonces voy a preparar un soldador de estaño. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Que quede bien unido para que no se vaya a zafar, porque vamos a estar manipulando un poco la pieza, ¿correcto?
Vamos a comprobar. Acá. Voy a buscar un poco de cinta para evitar que ella pierda la vuelta que tiene. Voy a colocar un poco de tape. Ya se está agotando debido a lo constante proyecto que realizamos. Entonces voy a tener que comprar otro rollo de tape. Miren, yo la voy a sostener. Esto es provisional. Más tarde yo le diré lo que vamos a hacer aquí. Esto es simple para que la antena no se deforme. Entonces lo invito a que hagan eso. Más tarde le damos la terminación. Vamos a aprovechar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a soldar el otro lado. Fíjense. Ya ese lado está bien soldado. Entonces yo quiero aprovechar y hacer todo igual acá. Bien, realizamos la soldadura. Da un poco de trabajo, pero hay que hacerlo. Sacamos la pieza de esta forma y yo le voy a colocar, fíjate, un poquito de cinta también, y aquí le voy a colocar otro poco de cinta para evitar que se me desforme. Y al final entonces corrijo, porque nos falta un trabajo. Entonces yo tengo que determinar ahora la vuelta que van con la que van a quedar ambas bobinas. Entonces, estando así, en el centro vamos a doblar de esta forma para acercarla. ¿Se dan cuenta por qué hasta el momento no había hecho el doblez correspondiente con relación al cable coaxial? Bien, porque este cable yo lo voy a colocar así, de esa forma. Entonces ya yo tengo una idea de cómo debo de doblar las bobinas. Entonces aquí vamos a sostenerlo un momento de esta forma, con un poco de cinta. Colocamos las dos puntas que queden a nivel. Ok, y entonces ahora sí podemos doblar las bobinas 90 grados hacia la derecha y 90 grados hacia la izquierda. Observan, sin que el conductor en ningún momento haga contacto aquí con parte de la malla. Importante. Enderezamos bien y vamos a ajustar, porque este doblez es importante que quede retirado de acá. Este está bien. Y ahí está, ese está bien. Entonces yo necesito que tú hagas eso. Entonces casi podemos nosotros hacer el ajuste de la bobina. Vamos a dejarla así y vamos a preparar otro pedazo de cable coaxial con el que nosotros nos vamos a conectar en el TV, y al finalizar vamos a colocar en las bobinas un poco de silicón, ya que ellas no pueden quedar pegadas una de la otra. ¿Qué le parece? Voy a utilizar aproximadamente 30 o 40 centímetros de cable coaxial. Ya esto es opcional. Le debe de colocar un conector tipo F roscado en uno de los extremos. Estos procesos ya son sencillos, ustedes lo conocen. Las personas nuevas que no lo han visto, esto es muy fácil. Es simplemente sacar la punta y luego medir así la distancia negra, y ahí simplemente corta la malla. Por cierto, si no te has suscrito, puedes hacerlo en este momento al canal JM Actualidades. Y aquí validamos que no tengamos ninguna hebra pegando del conductor. Introducimos de esta forma y hacemos un giro como lo dije. Un conector rápido, roscado. Y ahí está. Validamos que no tengamos ninguna hebra conectada al conductor central. Validamos. Y del otro lado debemos de sacar la punta. Aquí puede sacar una longitud para colocarla en uno de los extremos. Vamos a medir de aproximadamente 3 o 4 centímetros.
3 o 4 centímetros. Y vamos a pelar aproximadamente de la goma 1 centímetro. Y ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a retirar esta parte que está acá, este tape. Lo retiro. Y ahora voy a colocar en el centro, de esta forma, el conductor. Y las 3 mallas deben de quedar unidas entre sí. De esa forma, unida. Puedes agregarle un poco de alambre. Voy a colocar acá esta parte para que me mantenga a la misma distancia. Fíjate los cables. Puedo soltar y entonces voy a buscar, como te dije, un poco de alambre para envolverlo. Si no tiene alambre, puedes usar el mismo cable de estaño y envolverlo aquí. Esto se me ocurre ahora rápidamente porque es probable que cuando realice la soldadura tenga un poco de cable de estaño que te haya sobrado y lo utiliza ahí. Lo coloca firme. La idea es que la malla esté en contacto todo el tiempo, las 3 mallas. Y ya. Entonces, ahí, ¿qué tú puedes hacer? Puedes terminar de aislar con cinta para evitar cualquier hebra vaya a estar en contacto con el conductor. Fíjate que te lo he mencionado mucho, porque si una de las hebras entra en contacto con el conductor, nuestro trabajo se daña. Yo creo que ahí está bien, cortamos, hago esto y ahí tenemos. Entonces, ¿qué sigue? Esa punta que no ha quedado, debemos de soldarla con cualquier lado, el lado que más te guste, puede ser el lado derecho o el lado izquierdo, el que a ti más te guste. Entonces, vamos a hacerlo de este lado. Entonces, tomo la pinza, doblo 90 grados, de esa forma, ahí quedará. Ahí realizaré un pequeño empalme. Giro de esta forma. Y ya está unido. Ya es opcional soldarlo. Yo lo voy a hacer para que quede bien. Te muestro. Como te comentaba, voy a utilizar silicón para mantener las bobinas separadas, independiente una de la otra. Y voy a reutilizar mi envase para ya darle la forma de los 13 centímetros definitiva a mi antena. Puedo proceder y retirar tape. Estoy dando tiempo a que termine de calentar la pistola. Entonces vamos a trabajar en esto ahora. Fíjate, lo que tengo que hacerle un poco de presión, que queden alineados los dos extremos, que se vean que están alineados.
Ahí están. Entonces, simplemente es sacar acá, sostener. Ahí están. Y ahora vamos a aplicar silicón para conseguir, lo voy a sostener, no lo puedo soltar después que hago esto. Y ahora vamos a colocar silicón para que mantenga una separación. De 1 a 10 milímetros más que suficiente. Ya dependerá de tus habilidades que tú tengas para mantener esa distancia. Entonces tú le colocas, lo dejas un rato sostenido hasta que el silicón enfríe y te vas moviendo en todo el cuerpo de la bobina. Otra estrategia que tú podrías utilizar es antes de soldarla, introducirle a una de las bobinas un plástico, pero no lo recomiendo aquí. Te recomiendo que la bobina mejor le coloque silicón de esa forma. Entonces voy a hacer este proceso y ustedes lo verán. Ok, disculpen el sonido en el fondo. Es un ventilador que tengo encendido para que se enfríe el silicón rápido. Pero como pueden ver, las bobinas deben de quedar separadas de esa forma. Eso debo de realizarlo con el otro lado. Entonces pauso el video, hago ese trabajo y te muestro cómo queda al final. Muy bien, amigo, entonces aplicamos ya el silicón. Ya nuestro proyecto está casi terminado. Recuerda dejar una separación, que las bobinas en esta sesión nunca pueden estar en contacto una de la otra. Por eso es importante separarla. Lo hacemos así porque el cable coaxial, al ser muy delgado, es muy flexible y va a tender con el viento a pegarse. Entonces ahí garantizamos que nunca pasará eso. ¿Qué opinas sobre este proyecto? Si te ha gustado o te gusta, suscríbete al canal JM Actualidades. Si desea colaborar con nosotros para comprar materiales gastables, puede hacerlo a través de la suscripción como miembro del canal o regalándonos un super sticker o una super gracia. Vamos a continuar, ya estamos terminando. Voy a buscar accesorio para poder instalar la antena. Para hacer la instalación voy a utilizar un codo en esta ocasión con un recorte, una T PVC y un pedazo de tubo PVC. Este tubo PVC pienso introducirlo aquí. Entonces voy a cortarlo para aprovecharlo. Es reciclado. Lo voy a cortar donde tiene el agujero. Ok, entonces voy a introducir de esta forma. Observan. Aquí pueden aplicar silicón si desean para obstruir el acceso del agua. Entonces ya acá utilizo esta pieza, desarmo. Si debo quitar acá para que cruce fácil, lo hago. Introduzco así. Lo colocaré de esta forma.
Ahí está bien. Entonces introduzco este recorte nuevamente aquí. Introduzco la T. Y aquí, si no quiero que quede descubierto, voy a buscar un capucho. Aquí tengo un capucho que había preparado de un transformador de impedancia. Lo cruzo de esa forma y lo voy a colocar ahí. Y aquí vuelvo nuevamente a reinstalar el conector. Para que el trabajo quede bien, voy a aprovechar y le voy a colocar un pedazo de goma y lo voy a sellar. Descubre cómo obtener acceso gratuito a la televisión mediante el ingenioso reciclaje de cable coaxial negro RG6. Este método te permitirá sintonizar una variedad de canales sin coste alguno, aprovechando recursos disponibles y reduciendo residuos. Sumérgete en esta solución creativa para disfrutar de la TV sin gastar un centavo. Iniciemos. Vamos a hacer la cosa bien para que ustedes sepan cómo deben de hacerlo. Y entonces tomo mi pistola de silicón y agrego una pequeña capa aquí de silicón caliente, y esto va a mantener de forma hermética, que no penetre agua, esta sección, ya que esta antena, si desean, la pueden instalar en el área externa de la casa. Entonces dejamos que enfríe y hemos concluido. Retorno en unos minutos. ¿Quieres llevar tu experiencia televisiva al máximo nivel? Hazte miembro del canal JM Actualidades y accede a contenido exclusivo diseñado especialmente para ti. Conviértete en miembro hoy mismo y obtén acceso exclusivo a nuestra colección de 7 PDFs detallados con diseños de antenas. Estos diseños están especialmente diseñados para mejorar la recepción de la televisión en frecuencia digital y analógica. Disfruta de una señal clara y sin interferencias, solo para ti. Pero eso no es todo. Como miembro privilegiado, recibirás 2 videos exclusivos cada mes. Estos videos te mostrarán detalles con medidas y análisis para construir y optimizar tus antenas, garantizando la mejor calidad de imagen y sonido en tu televisor. No te pierdas ni un solo detalle de nuestros exclusivos contenidos. ¿Estás listo para llevar tu experiencia televisiva al siguiente nivel? Hazte miembro ahora y disfruta de todos estos increíbles beneficios. Únete hoy. Ok, vamos a hacer la prueba correspondiente para ver cómo esta antena está recibiendo los canales en el interior de la casa. Hice la instalación previa de ella y más tarde desconectamos y mostramos. Mientras tanto, vamos a correr la antena ahí en la posición que siempre la oriento. Fíjense aquí. Nítido canal, excelente. El canal 8.1 no se ve con la antena en el interior, ni el 9.1. Tenemos el canal 10.1 que se ve excelente, igual que el 13.1. Excelente imagen, excelente calidad del 15. 17, excelente. Recuerdan que estos canales estaban fuera de servicio, están operando ya. 17.4, 19.1, así sucesivamente. Esta antena está recibiendo muy bien. Me resulta que recuerdan este prototipo de antena, lo que he dicho, si aumentamos el diámetro del tubo, vamos a aumentar la cobertura de la antena.
Sin embargo, hemos realizado esta antena con cable coaxial para que ustedes puedan ver la diferencia y vean que sí, que esta antena trabaja muy bien así. Fíjense cómo se ve ese televisor con el uso de nuestra antena. Nuestro nuevo proyecto del canal JM Actualidades. ¿Qué te parece? Si aún no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. En los comentarios déjanos tu impresión. Muy bien, se ve ese canal análogo. Miren cómo se ve ese canal, señores. Muy bien. Ese canal ha dado un poco de dificultad. Y nosotros queremos hacer la prueba instalando esta antena fuera de la casa. Entonces, ya hicimos la primera prueba. Ahora vamos a realizar nuestra segunda prueba. Para ello vamos a desconectar la antena de este punto que está acá. Ok, se va la señal. Ya no necesitamos. Vamos rápidamente a mostrarte cómo debe de verse la señal en ese televisor de los antiguos, de los análogos. Vamos a correr un poco ahí la cámara. Y vamos a conectar este cable en nuestra antena. Voy a quitarle este conector. Observan. Y voy a conectarlo en la antena y luego te muestro la conexión. Tengo que bajar un poco la antena. No alcanzaba. Y ahí llega señal, señores. Fíjense cómo se ve esa antena. Acabo de conectar. Estoy terminando de conectar. Ok, déjame cambiar. Porque hace unos días me cantaron un copyright por el tema. Acá, vamos a mostrarte. Ahí tenemos la antena. Ahí tenemos la conexión. Ahí tenemos la instalación. Por ahí tenemos la otra TV. Pero no nos interesa eso. Más tarde, de todas formas, vamos a montar fuera de la casa y vamos a ver cómo se termina de ver ese canal. Vamos a ajustar así. Ok, ahí está bien. O vamos a sostener con la mano, mejor. Vamos a sacar todo esto. Ok, vamos a sostener con la mano el móvil, mejor. Ok, mejor así, vamos a cambiar. Channel, ok. Volumen, ok. Miren cómo se ven los canales. Fíjense. Vamos a bajar un poquito aquí. Excelente, ¿verdad? Entonces esta antenita trabaja con televisores antiguos. Están viendo, estos son canales análogos. Porque la televisión no tiene el decodificador de señal. Magnífico, señores. Excelente. Entonces voy a proceder a montar esta antena fuera de la casa y vamos a dejarlo en ese canal. Y cuando vengamos que traslademos esta antena fuera de la casa, la otra la vamos a dejar ahí. Miren la conexión de la otra. Fíjense cómo desgonza el cable coaxial. Entonces yo desmontaré la antena y la instalaré junto con ustedes fuera de la casa. Ya saben dónde colocó. Ya ustedes saben dónde yo coloco mi proyecto. Vamos entonces a hacer esa conexión. Ok, fíjense qué bien se ve cómo quedó sellada la antena con silicón. Asimismo le había colocado aquí detrás. Y les recuerdo que la bobina deben de quedar separadas, no pueden quedar haciendo contacto. Por eso en realidad le colocamos silicón caliente. Entonces vamos a hacer la instalación de ella. Ok, vamos a desinstalar esta antena. Si ustedes observan, esta antena que tengo aquí y esta antena son idénticas. Lo único que esta antena fue realizada con un tubo de 10 milímetros y esta antena ofrece una mejor cobertura, una mejor recepción de señal. Es más potente,
pero esta también que hicimos funciona casi idéntica que esta. Esta es una antena más profesional por los materiales que usamos. Esta antena no todos podrán hacerla porque algunas personas no tienen los recursos para conseguir los materiales. En cambio, la antena que hicimos con el cable coaxial, cualquier persona llevándose de la guía la podrá hacer. Vamos a quitar esa y montar la otra. Ok, hicimos el cambio de antena, quedará instalada así. Entonces ahí está ese proyecto similar al otro. Antena económica para que pillen todos los canales en su país. Con cable coaxial. Negro RG6. Vamos entonces a bajar el TV. Acá tengo el cable coaxial que viene por la ventana. Y lo vamos a colocar. Vamos a comenzar primeramente con este televisor haciendo la conexión. Ok, coloqué la cámara fija en un soporte. Aquí está todo. Vamos a conectar acá. Y fíjense el canal. ¿Notaron la diferencia? Ok, fíjense cómo ese canal se ve en este momento. Vamos a cambiar. Fíjense, señores, qué calidad de señal tenemos. Vamos a darle hacia atrás. Okay. ¿Qué calidad de señal tenemos? Excelente, señores. Fíjense cómo esa antena realizada con cable coaxial RG6 color negro funciona nítida en esa televisión antigua. Es decir, que espero haber llenado las cometidas con esta antena muy económica, por cierto. Te hará ahorrar dinero, que es lo importante. Esta antena la calculé para que trabaje en la frecuencia UHF a partir de los 470 MHz. Fíjense la diferencia, señores. Fíjense cómo se ve esa antena. Se ve muy bien. Entonces voy a desconectarla para hacer el cambio y ver cómo se ve con el otro televisor. Vamos a ajustar la cámara. Entonces esto me toma un tiempo. Ahí. Tenemos el otro televisor en stand-by. Aquí tengo el cable. Y vamos a conectar. Sí, se ve bien ahí. Fíjense cómo llega señal digital ahora. Y vamos a ver qué nos dice esta antena, qué nos trae con ella instalada en el exterior. Excelente, ¿verdad? Entonces me interesa ver, fíjense cómo, excelente, señores. Ahora me interesa saber si esta antena aquí debo de orientarla, porque no la ubiqué en la posición que lo hago, pero está intentando coger esas frecuencias. Solamente darle un pequeño movimiento, que lo puedo hacer para ver cómo se ven los canales. Y fíjense esos canales, que era lo que me interesaba. Fíjense cómo esa antena de una vez agarró esos canales, esa frecuencia. Y esa. Entonces, aquí es solamente orientar un poco. Fíjense. Para evitar que se esté frizando la señal. Voy a hacerlo y retorno en breve. Me disculpan, no lo hice. ¿Qué pasó? Que aquí el terminal, como siempre, estaba un poquito flojo y eso provocó o estaba provocando que la señal no entrara nítida. Ahora sí, lo que hice fue que lo apreté un poco. Gracias a Dios me economicé ese viaje de tener que ir allá afuera a hacer el ajuste de la antena. Gracias a Dios. Dios obra para bien. Entonces, señores, yo no tengo más nada ni cómo explicarles, señores. Fíjense cómo esa antena está recibiendo canales, señores. Una antenita que ustedes van a hacer con cable coaxial. Una antena económica y le hará ahorrar dinero. Por cierto, si no se han suscrito al canal JM Actualidad, este es el momento para que se suscriban, por favor. Si alguien quiere hacer alguna donación, puede hacerlo a través de la Supergracia,
a través de la membresía del canal. Estos aportes los utilizamos en materiales gastables. Yo no sé qué decirle. Mire cómo se ve esa televisión nítida, señores, nítida. Y recuerden, esa antena incluye un balun o transformador de impedancia que yo se lo hice a ustedes y no le di esa información. Entonces, esos son de los detalles, señores. Hicimos un balun, transformador de impedancia totalmente gratis. Veo aquí, vamos a ver, que veo que el móvil me está marcando la pantalla opaca. Un momento. Ok, lo que hice fue que me cambié de posición, lo tengo con la mano. Entonces vamos a seguir. Señores, fíjense, yo me voy a quedar con mi antena. Esa antena yo la voy a utilizar frecuentemente. Fíjense cómo se ven esos canales, señores. Nítido, nítido, excelente. Miren cómo mejoró esa señal. Miren cómo se ve ese otro canal. Señores, una antena simple con cable coaxial que ustedes van a hacer. Entonces vamos a repetir los otros canales, ya que la pantalla se veía un poco borrosa. Es hacer algo rápido ya. Y ahí concluimos por el día de hoy. Pues nada, amigos, yo creo que nos podemos retirar por el día de hoy. Estaré pendiente de los comentarios que ustedes dejen acá en el canal. Ahora lo que me toca es guardar este TV, que lo pongo acá para hacer esta prueba. Y a las personas que le interesan hacer la antena, que me preguntan si funcionan con los televisores viejos, pues obviamente ya ustedes saben que funciona con ese televisor. Aquí estamos desconectando, un poquito incómodo. No había necesidad de esto, pero lo quiero hacer para que ustedes vean cómo se pierde la señal al momento de yo desconectarlo. Transparencia total. Y ahí es que yo coloco el móvil para grabar. Y por aquí viene el cable coaxial, que lo tengo. Y el cable coaxial viene de afuera. Aquí no hay nada que ocultarle a ustedes. Transparencia total. Si una antena no sirve, no sirve. Y es mejor no hacerla ni mostrársela a ustedes. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias.